Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo. Hablan, dicen, predican, promulgan, divulgan, informan y mantienen la constante continua de hacernos creer que es bueno para nosotros lo que ellos quieren que hagamos para ellos. Bombardean constante y continuamente nuestras ilusas, confiadas mentes, inoculando sibilinamente el miedo en nuestro orgullo torpe y confiado. Nos mantienen desinformados, engañados y encerrados tras la máscara de un gigantesco mundial engaño, con el único objetivo de hacer de nosotros sus bien mandados esclavos. Lo llaman nuevo orden mundial, pero ni es nuevo, ni es orden, ni es normal. Nos manipulan, nos adoctrinan, nos enferman y nos matan por un único bien común, el suyo. Creadores de la humanidad. Bien, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Paddy Maum. Paddy, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal está usted? Aquí andamos solos ante el peligro como cada día de cada semana que hacemos este pequeño nimio programa. Vamos a hablar de esta nueva normalidad, mal llamada nueva normalidad, y posteriormente entraremos de fondo, si nos da tiempo, en esta pequeña introducción a lo que va a ser después una posterior grabación para Mundo Insólito Radio de la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por la nueva, entre comillas, nueva normalidad? Deberíamos empezar a comprender que, en primera instancia, ni es nueva ni es normal. Es algo que se viene haciendo desde antaño, varios años, con la finalidad de obtener y conseguir un nuevo orden mundial. No es más que algo que se lleva haciendo desde hace casi 300 años para alterar el sistema de un modo u otro para poder las élites controlar población y restringir sus derechos. Concretamente podríamos citar el libro del Nuevo Orden Mundial publicado en 1937, en donde establece y refleja una serie de instituciones a crear después de la Segunda Guerra Mundial para el control miembros y ciudadanos de la Unión Europea. Seguidamente podríamos hacer referencia en esto al tema de la cuestión de la nueva normalidad, que son hechos que desde antaño se provocan desde las grandes élites, el 1% que maneja realmente la riqueza del mundo, a través de los gobiernos, siendo los gobiernos los lacayos y sirvientes de estas grandes élites. Hay una serie de familias que podríamos hablar, pues, como de los Rothschild, de George Soros, de los Rockefeller, que son bastante conocidos. Algunas casas reales son personas que dirigen realmente los hilos de las instituciones gubernamentales y a través de ellos dictan las instrucciones a seguir para regir el mundo. Concretamente, uno de los hechos más recientes podríamos referirnos en este siglo, sin irnos muy atrás. Podríamos mencionar para crear a través de infusión, los gobiernos de toda nación realizan esta serie de tácticas para gobernar aún más sobre el gobernado y someterlo. Como ejemplo podríamos mencionar los atentados que tuvieron lugar, como ejemplo no muy lejano, los atentados del 11 de septiembre, el 11S, las Torres Gemelas, en el que se hizo creer a todo el mundo en el que fue un atentado islamista contra Estados Unidos, haciendo caer a las Torres Gemelas. Está más que comprobado y evidenciado que la caída de esas torres y cómo se produjo supuesto atentado terrorista no es más que una manipulación para
A partir de ahí, y con tener un control mayor del ciudadano, con excusa de protección al ciudadano en defensa del terrorismo. ¿Cómo lo hacen? Coartando libertades y derechos del ciudadano. Pues una de las medidas que tomaron a implantar con la excusa del terrorismo fue exactamente pues la revisión y supervisión del equipaje privado. Eso es una vulneración a derechos fundamentales y a la privacidad. A partir de ahí ya se empieza a romper la libertad humana y a corromper el sistema. Otro de los siguientes ejemplos que podríamos mencionar que han tenido lugar relativamente recientes, en el 2008, fue la caída del banco del Lehman Brothers. No es la caída del banco del Lehman Brothers, no fue un hecho casual, no, tiene una causa. Lehman Brothers se dedicaba, entre ellos los que mandaban en ellos, a conceder hipotecas con un ratio de peligrosidad a ciertas... Las llamadas por entonces las hipotecas basura, estás diciendo, ¿no? Las hipotecas basura aquí en España, y allí conocidas las hipotecas que tú ibas al banco y decías, quiero un pequeño préstamo para pagar, toma no sé cuánto dinero para el coche, toma no sé cuánto dinero para la casa, te daban de todo, porque venían negociadas precisamente de allí, ¿no? Exactamente, sí, y te lo concedían pues disminuyéndote de los estándares de exigencia que se tiene establecido y regulado para conceder ese tipo de préstamos, sabiendo que a quien concedían esos préstamos era imposible que devolvieran la deuda. ¿Y cuál era, es que te he interrumpido, cuál era la causa por la que se vino abajo? Un colapso y un endeudamiento de la población para que no sea capaz de devolver la deuda. Es una forma de someter otra vez al ciudadano. Ajá, una forma de esclavitud, ¿no? Exactamente. Está claro que los bancos, cuando hacen préstamos, lo que no quieren es que les devuelvan los préstamos. Quieren seguir manteniendo esa deuda, ¿no? Por eso tienen sometidos a la mayoría de los gobiernos mundiales. Exactamente. La banca, como suele decirse, la banca nunca pierde. Y cuando hace una regulación y hace un cambio de dirección, como por ejemplo últimamente la normativa SEPA, es con un fin muy claro y muy definido. Fíjate que has mencionado el atentado de las Torres Gemelas, que yo creo que a casi nadie ya se le escapa. Siempre quedará alguno por ahí libre de pensar lo que le convenga, o lo que bien le apetezca, o lo que bien interprete. Que a nadie se le escapa que es un atentado considerado de falsa bandera, y que la demolición de las dos torres, de ambas torres, fueron producto de una detonación en sus bases. O por lo menos eso así lo aparenta cuando lo vimos en directo y en los vídeos que hoy en día circulan por ahí. Pero yo recuerdo ahora más atentados, ¿no? Tú fíjate, está el atentado que hubo en Londres, el atentado de París y el atentado de España, el que hubo en Atocha. También es un atentado como este que has mencionado de las Torres Gemelas, y a partir de ahí, ¿qué libertades se pudieron llegar a cortar en España? Sí, sin duda, eso ocurre a nivel mundial. Eso ha ocurrido en diversos países. Provocar atentados encubierto, yo les llamo atentados encubierto, para alterar el sistema y poner nuevas directrices o instrucciones supuestamente para nuestra protección, cuando realmente lo que hacen es privar más nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales. En Madrid concretamente tenemos el atentado concretamente en los trenes de Atocha, en los que ha habido mucha especulación, y aún así la causa, después de tantísimos años, aún sigue abierta y no son capaces de resolver el asunto. En tema jurídico, todo proceso tiene un plazo, si no caduca y prescribe. Entonces lo que está ocurriendo con ese caso es, me temo, que para que no llegue a él nunca a ver la luz, es demorar lo máximo posible para que dé lugar primero a la caducidad y luego a la prescripción, y nadie pueda reclamar nada
como efectos indemnizatorios, o sea, una indemnización, multa o lo que se diría en términos jurídicos, responsabilidad administrativa por parte del gobierno o incluso penal. También has mencionado que algunas de estas élites también están compuestas por algunas casas reales. Me sorprende que solo sean algunas. Yo me imaginaba que estarían todas metidas dentro del mismo ajo. ¿Está la Casa Real Española metida dentro de estas élites, de estos poderes alternativos fácticos mundiales? Pues una de las casas reales que es evidente desde lo que yo he investigado y he estudiado es que una de las casas reales que está dentro de esta trama es la Casa Real Británica, es una de ellas. Y últimamente, pues por ciertos documentos que he leído e imágenes, podríamos pensar que la Casa Real Española también está incluida. Dentro de ello, pues en algunas imágenes se ve tanto al presidente del gobierno actual como al vicepresidente y al actual el rey colocado en la solapa de su chaqueta en una simbología, un pin, una simbología que representa la Agenda 2030, que es de la que hablaremos después, que podría ser uno de los incluidos. Fíjate que históricamente la Casa Real Española siempre se ha visto un poquitín, ¿no? Doblegada a la economía de la Casa Real Inglesa. También has comentado esos cambios sistemáticos temporales, ¿no? Que cada cierto tiempo, como tú bien has mencionado, pues las élites nos obligan a hacer a los ciudadanitos de a pie, ¿no? Son cambios a nivel social mundial, ¿no? Esos cambios, ¿por qué son? ¿Para qué son? ¿Y qué es lo que persiguen ahora? Aunque parece ser que lo tenemos muy claro, lo que nos persiguen ahora. Pero ¿por qué siempre tienen que hacer estos cambios temporales? ¿Por qué razones? Pues la tendencia es porque supuestamente hay una superpoblación del mundo y entonces lo que pretenden es alterar el sistema a través del miedo, la psicosis, la separación, el tener ahora con la crisis sanitaria del COVID-19, tener una desconfianza hacia nosotros mismos, a nuestro próximo y a nuestro incluso vecino, desconfiar de él para separarnos. Ya está el dicho de divide e impera, divide y vencerás. Pues ese es el objetivo realmente. Ellos pretenden crear a través de un efecto psicológico, o como son las guerras financieras. Estos son todas guerras silenciadas, las guerras financieras, las guerras terroristas encubierto y ahora la crisis sanitaria, pues crear un efecto psicológico, miedo, psicosis y desconfianza, pues para implementarnos en definitiva en nuevas instrucciones. Como digo, siempre el objetivo es el mismo, es implementar instrucciones y normativa cada vez más y más restrictivas de nuestros derechos y libertades fundamentales. Y por ende, obviamente, que luego podré explicarlo, pues para de un modo u otro tender a reducir a la población. O sea que sistemáticamente van a reducir a la población de una manera sibilina, acusando a determinadas enfermedades, bacterias o virus, sí, que yo creo que a casi nadie se le escapa tampoco que hayan sido creados, por ejemplo, en un laboratorio humano, manufacturado, como digo yo. Y bueno, yo creo que están fomentando, como tú bien dices, esa desunión, ¿no?, entre los seres humanos de a pie, para que no lleguemos a tener una unión en un futuro de lucha contra esos poderes que están ahí doblegándonos a base de miedo, que es muy importante esta parte del miedo. Esto, claro, tiene una lógica, ¿no? Y tiene un objetivo, que es lo que hemos denominado al principio la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es algo que le llaman Agenda 2030, pero es algo que se planteó ya, pues por ejemplo, uno de los promotores fue Churchill, primer ministro británico, que decía que, entre otras cosas, las armas de destrucción hacia la vida humana estaban obsoletas y que había que reformarlas, aparte de crear un gobierno mundial
que rija sobre todo el mundo. Concretamente, la Agenda 2030 tiene un espectro de actuación desde el 2030 al 2050 en el que se pretende, a través de, y que ya se está haciendo, lleva años haciéndose, a través de vacunaciones, a través de ciertas terapias, alterar el sistema inmunológico del ser humano. Concretamente, podríamos mencionar que a día de hoy los casos de niños que han desarrollado TDA, autismo, o TDAH, que es trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, ha sido incrementada de forma exponencial en los últimos 10 años. Por lo tanto, se está introduciendo a las nuevas generaciones una serie de vacunas con contenidos un tanto dudosos. No es ya la ciencia como la teníamos entendida antiguamente, como la erradicación de la polio, sino que ahora la ciencia parece que más que ayudarnos nos está desayudando, digamos. Y el objetivo es, pues a través, ahora con el COVID, ¿vale? Con la excusa de que es una crisis sanitaria y por protegernos de nosotros, que yo no dudo de su existencia, ni la cuestiono, yo dudo sobre su morbilidad y letalidad o mortalidad, incluso de su origen natural o artificial, pues crearnos otra vez, como siempre, otro sistema de miedo para hacernos creer que es por nuestro bien y por nuestra seguridad vacunarnos, cuando no ha habido ni no hay evidencia científica a día de hoy de un médico forense en el que hayan hecho autopsias de varias personas en el que se demuestre que ese virus ha causado tal lesión y ha muerto por COVID, no con COVID, que no es lo mismo, por COVID. No hay evidencias a día de hoy. Lo que han hecho inmediatamente es seguir órdenes de la Organización Mundial de la Salud, que son financiadas por estas élites, cuya instrucción es incineración y entierro inmediato de dichos cadáveres sin someterle a una sola prueba autopsia. Estás eliminando la única prueba que tienes para comprobar. No, y además lo eliminas de una forma definitiva, ¿no? Porque lo incineras. Exactamente, estás eliminando definitivamente la única prueba. Es como si yo quiero sancionar o inspeccionar a una empresa y tengo una serie de documentos porque han incumplido la normativa laboral y he conseguido una serie de pruebas, yo quemo mis propios papeles. No tiene sentido. Pues ellos están haciendo eso. El caso es que a través de esta vacunación que tienen que tienen componentes de dudosa calidad y que trastornan el ADN y el ARN de las personas, pues están dando lugar a cosas como TDA, TDAH, de esterilización de las personas, tanto del hombre como de la mujer, y incluso creo que están disminuyendo el IQ, lo que le llaman el coeficiente intelectual de determinadas personas. Fíjate tú que se me antoja a mí, curioso, el que quiera minimizar la población humana, ¿no? La quieran eliminar para que baje la cantidad de seres humanos que habitamos este planeta de una manera tan lenta, ¿no? Porque lo podrían hacer de una manera más drástica, ¿no? ¿O es que va dentro del plan, implícito dentro de ese plan de la nueva normalidad y de ese miedo, hacernos creer que la despoblación mundial viene dada por nuestro bien? Porque yo pienso que el planeta Tierra está poblado masivamente hablando en determinados lugares, pero es que hay otros lugares que están vacíos y que se pueden llegar a poblar, o sea que es que yo creo que no somos tantos. Es como lo que dicen de la falta del agua, es que yo creo que hay muchísima más agua de la que nos dicen. De hecho, el 70% de la superficie es agua, ¿no? O el 80%, no sé ahora mismo. Sí, el problema es que a veces lo están haciendo lentamente y no lo hacen de forma radical porque no pueden, o sería demasiado
sospechoso para gente que está adormecida o no tienen capacidad de análisis crítica o de enjuiciamiento propio. La realidad es que actualmente somos unos 10 millones de habitantes en el mundo y las grandes élites son en torno a 30, 50 millones y solo necesitan a 1.000 millones de habitantes para que seamos sus siervos, ¿vale? Yo me incluyo, ser sierva de ellos, para dominar el mundo. Entonces, poco a poco lo van reduciendo, porque solo necesitan a ese número que... 1.000 millones de esclavos, ¿no? Como hemos dicho antes. Exacto. Fíjate, el resto sobran. Fíjate que has dicho... Sí, dime. Entre otras cosas sobran porque si usted comprueba, la tendencia actual es la automatización de procesos y la tecnología. Por lo tanto, va a haber lugar un momento en el que muchos trabajos y muchos oficios van a desaparecer. Y entonces eso va a dar lugar, pues, o bien que o muramos por alguna enfermedad, o que haya un genocidio, que es lo que pretenden, o que haya una mayor delincuencia. O un levantamiento social por falta de recursos laborales para poder mantener a tu familia. Exactamente. Eso es una de las consecuencias, es a lo que me refiero con delincuencia, levantamiento social. Cuando ya no puedas satisfacer la necesidad de tu familia, entonces... Tendrás que luchar. Tendrás que luchar. O sea que por eso, o sea, todo viene dado por el avance tecnológico que nos están lanzando y por el control de esa población, porque evidentemente la población no es que seamos muchos, no es que el planeta nos pueda acoger a todos, que yo creo que sí, no es que no haya agua para todo el mundo, que yo creo que lo hay, sino que es que a nivel laboral, sostenibilidad social no va a ser posible, porque esa nueva tecnología y esas máquinas que evidentemente van a copar los puestos de trabajo que actualmente tenemos los demás, van a impedir que toda la población mundial pueda mantenerse, ¿no? Exactamente. Hoy en día incluso se plantea que incluso un perfil muy cualificado como un doctor pueda ser perfectamente reemplazado por una máquina, porque un médico, ¿qué es lo que hace? Hace una interpretación de resultados. Solo basta programar una máquina que sea capaz de interpretar si hay una embolia o una demencia en una radiografía, y ya no necesitamos al médico. Claro, estamos hablando de perfiles muy cualificados. Sí, y luego, al ser una máquina, automáticamente te podría escanear. Exactamente, sí. Fíjate, perdón, que has mencionado que a través de las vacunas pues alteran o quieren alterar el sistema inmunológico humano, ¿no? Por lo tanto, a mí también se me antoja, ¿no?, que podemos llegar a entender que puedan también alterar nuestro ADN, ¿no?, a través de las vacunas. Claro que sí, todo eso con los componentes que ellos quieren meter en la vacuna, que con productos químicos lo pueden alterar, igual que una persona que a lo mejor sufre una depresión, le dan una medicación específica que le disminuye su capacidad de iniciativa, pues esos mismos componentes se pueden introducir en la vacuna para ponernos un letardo en nuestro cuerpo. Pero no solo eso, sino a mí esto me recuerda mucho, ¿vale?, cuando yo era más joven, a las películas que antes, en la década de los 90, veamos como ciencia ficción, que se está cumpliendo tal y como está ocurriendo. No sé si usted recuerda la película de, por ejemplo, Demolition Man. Sí, Propicios Días. Exactamente, donde ahí solo se veía y se preveía en el que no hubiera contacto social, no hubiera contacto humano, que es lo que está ocurriendo ahora, distanciamiento social. Tú fíjate, yo recuerdo la imagen donde está, creo que era Sylvester Stallone. Sí, y Sandra Bullock. Sí, en la imagen íntima, donde se ponen a practicar esas cosas cotidianas que solemos guardar. Sí. Y hay un distanciamiento, se ponen una especie de cascos para disfrutar del momento. Sí. Pues yo creo que ya lo hemos mencionado también aquí, yo creo que vamos a una sociedad como esta, ¿no?, donde vayas por la calle, digas un taco y te salte una maquinita no sé cuántos créditos de multa, ¿no? Sí, es así. De hecho, tendemos hacia el régimen chino, que funcionan así. Funcionan por un sistema que le llaman el ciudadano modelo,
en el que puedes quedar incluso excluido del sistema, como ocurrió con un periodista que intentó levantar la corrupción en China, en la República Popular de China, y le excluyeron del sistema dándole una puntuación de 0, en el que ni siquiera él podía acceder a comprar a un billete de metro, de tren, alquilar un apartamento y demás cosas. O sea, llegaría a unos límites que sobrepasan yo como jurista, sobrepasan los derechos fundamentales de las personas. Simplemente por el mero hecho de haber nacido, esos derechos deberían de ser inherentes a la sociedad y al ser humano. Ese vídeo, por ejemplo, es uno de los que no nos han censurado en el canal de YouTube, que ya podríamos hablar de la libertad de expresión que tiene esa plataforma, por lo menos a nivel español. Vamos entonces en esta Agenda 2030 a esas ciudades inteligentes, ¿no? Porque, por ejemplo, donde se supone que nació o se creó o se escapó sospechosamente el COVID-19, en Wuhan, es una de las ciudades tecnológicamente más avanzadas que se pueden llegar a ver, ¿no? Realmente la teoría más oficial que se sostiene sobre esto procede del doctor Rashid Adbudar, que es un médico muy prestigioso en Estados Unidos, en el que, y además ha sido un vídeo censurado, pero yo lo tengo porque suelo guardar esa información, en el que apunta al doctor Fauci que propusieron al gobierno americano en hacer una manipulación primero del ébola para hacerlo más potente y luego otro virus más, pero el gobierno no hubo consenso en que eso fuera necesario, y este señor Fauci, con el dinero de los contribuyentes españoles y saltándose la ley, pues buscó una alianza con los chinos en un laboratorio efectivamente de Wuhan, y allí hicieron esa manipulación. El vídeo donde se hace estas declaraciones no lo vas a encontrar, el original está actualmente censurado. Uh-huh. A mí me sorprende, por ejemplo, la OMS, ¿no? Que tú lo has mencionado también hace un momento, cómo en un plan tan civilinamente orquestado como el que estamos viendo, que luego te voy a decir una teoría que tengo yo también al respecto, cómo son capaces, una gente tan inteligente como se le supone que son, capaces de contradecirse a sí mismo y meter tanto la pata, ¿no? Porque si ahora las mascarillas no son necesarias, que si ahora son necesarias, que si no sé qué, ahora sí, ahora no se contagia por el aire, ahora sí se contagia por el aire. ¿Cómo se contradicen tanto y de esa manera? Se supone que es un plan orquestado, guionizado. Eso tiene una explicación muy correcta, tiene una explicación muy sencilla. Primero tenemos que partir de cómo nació, cuándo nació y cómo se financia la Organización Mundial de la Salud o la World Health Organization. Uh-huh. En sus inicios la Organización Mundial de la Salud fue una de las instituciones que se crearon ya para control, junto con la ONU, la OTAN y otro tipo de instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, para el control de la población, en este caso europea. En sus inicios se financiaba por contribución de cuotas de países contribuyentes, como el que hace una aportación a cualquier organización. Lo que ocurrió es que tras la crisis financiera que hubo, muchos de los países dejaron de pagar la cuota que le correspondía. Entonces, esta organización, para seguir sobreviviendo, buscaron fuentes de financiación, y hoy, a día de hoy, sus principales financiadores es Bill Gates y su fundación Melinda Gates, laboratorios como Johnson & Johnson, y actualmente está financiando la República Popular de China. Entonces se contradicen entre ellos porque no tienen un criterio entre ellos mismos y dependen de quién el que le dé más dinero. O sea, van a obedecer a quien le dé más dinero. Esto se debería de corregir, pues como se debería de financiarse de forma independiente, como cualquier otro, un empresario o cualquier cosa, no depender de terceros, porque entonces tú no vas a servir a los
al interés general de la población, y más siendo una organización mundial de la salud que vela por la salud mundial. Y estás a servicio de instituciones y lobbies, grupos de presión y poder, que son los que te mandan las instrucciones. Fíjate qué curioso que el presidente de Uganda, que automáticamente cortó relaciones con la OMS, perdón, de repente le da un infarto sospechoso, ¿no? Sí, bueno, eso suele ocurrir muy frecuentemente cuando tú te rebelas contra el sistema. Por ejemplo, podemos citar tantos casos como Luther King, se rebeló contra el sistema, o incluso el caso de Lady Di, tenía cierta información, quería revelar cierta información. Kurt Cobain, concretamente, también tenía cierta información, y son gente que desaparecen misteriosamente de un día para otro. Eso es así. El sistema de gobierno o de instituciones que a día de hoy rige, tienes tres opciones. Una, hacerte el ignorante. Dos, corromperte. Tres, luchar contra ellos y desaparecer. Desaparecer me refiero a que te hagan desaparecer. Como a tantos y a tantos ha pasado, ¿no? Sí. Has mencionado Bill Gates, ¿no? Yo tengo un particular pensar sobre todo esto que está pasando, ¿no? Y si todas estas historias que nos están haciendo ver o creer que viene a través de la inoculación de la famosa vacuna, que se supone que la están inventando ahora, y si todo esto que nos están lanzando Bill Gates, por ejemplo, que tú fíjate, ¿no? Yo te mencioné antes que en el YouTube, por ejemplo, a nuestro canal ya nos han censurado sin dar explicación alguna, y a pesar de las apelaciones, 14 vídeos. De aquí a mañana nos cierran el canal. Un canal que no tiene grandes visualizaciones, que no tiene grandes seguidores, porque estamos empezando, tenemos 2.500 y una media de descarga de 300, 600. Tampoco es una... Pero automáticamente, en cuanto relacionas el 5G con el COVID-19, la hemos liado y la hemos preparado, ¿no? ¿Qué te parece? Tú fíjate, Bill Gates, que se ve vilipendiado, injuriado por todas las redes sociales, por todo el canal de YouTube, que a nosotros nos censuran por hablar de una tontería que va a tener 300 descargas. ¿Cómo este buen señor, con el poder que tiene, se deja vilipendiar de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo no lo entiendo. No me entra en la cabeza que este señor se pueda ver vilipendiado de esta manera, como ya he dicho, y no censurarlo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, Bill Gates, habría que remontarnos a hace muchos años. Hay un vídeo que también está desaparecido, pero yo lo conservo. En el que es una persona que hay que analizarle su lenguaje no verbal. Y desde muy joven lo detuvieron, le hicieron unas fotografías y salía sonriendo. Sí. Le he visto el vídeo. Es cinismo. Luego le hicieron una entrevista sobre si estaba siendo más joven, ¿vale? Estamos hablando de ahora 20 años o así. Le hicieron un juzgado en los Estados Unidos sobre si estaba haciendo como una especie de monopolio de lo que es el sistema informático y virus informáticos. Y si había tenido algunos problemas con otros dirigentes del networking. Si usted ve el vídeo, que está censurado, pero yo lo tengo y lo puedo hacer llegar, su lenguaje no verbal dice mucho. Era una persona que no miraba directamente a los ojos a la persona, al juez. Eso indica, aparte de falta de respeto, que mientes, inseguridad. Las manos nunca las dejaba visibles, estaban debajo de la mesa. Eso también es muestra de que ocultas algo. Y no paraba de inclinarse de una forma un tanto particular. Por lo tanto, él tiene una personalidad. Esto lo pueden entender y explicar mucho más los especialistas en lenguaje no verbal y los psicólogos. Y luego tienen todos estos lenguajes no masónicos que entre las élites suelen darse, civilinamente hablando, ¿no? Exactamente. Y entiendo que este hombre, pues realmente, aunque haya movilizaciones en España y está habiendo fuera de España movilizaciones contra él, creo que tiene tanta suma de poder y control y tanto dinero que realmente no le asusta nada. Yo creo que
las instituciones gubernamentales, como los poderes judiciales, pues están comprados y corrompidos por ellos. Pero fíjate, yo por ejemplo, el señor este tan poderoso español de Zara, se lava la imagen a través de donaciones a la sanidad pública, por ejemplo, ¿no? Cuando por una pequeña, a lo mejor mayoría, sabemos o es conocido que diferentes fábricas de manufacturación textil la tienen en los lugares aquellos donde los niños pequeños pueden trabajar con total impunidad para el empresario, ¿no? Pero no es el tema fíjate. Tú imagínate Bill Gates, y si Bill Gates pudiera ser una punta de lanza sobre algo que ya viene por detrás o de algo que ya nos han hecho, por ejemplo, ¿no? El aditamento supuesto que nos quieren inocular a través de la benefactora vacuna, ¿no? Vamos a llamarla benefactora en plan irónico o sarcástico por mi parte. Sí. Y si este aditamento supuesto ya nos lo han inoculado a través de lo que han llamado el virus del COVID-19. Pues existe una doctora de apellido Félix que ha hecho ciertas declaraciones al respecto, que esto no es reciente de ahora. Ella como doctora tiene su opinión y su consideración de que esto viene antes de diciembre. Uh-huh. Y su teoría y su sospecha, es de las pocas doctoras que se ha atrevido a decir esto, viene su sospecha en que ha sido ya inyectado previamente a través de otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de la gripe. O sea, es algo que hemos tenido incubando quien se haya vacunado de la gripe. Uh-huh. Y tú fíjate, otra teoría que tengo yo también por ahí, toda esta población infantil que nos ha vacunado contra la varicela, que la hay, porque no hace mucho el gobierno español dijo que había que vacunar a unos 300.000 niños, ¿no? Que era urgente vacunar a esos 300.000 niños. Yo me gustaría saber qué 300.000 niños son y si esos 300.000 niños se han vacunado contra la varicela. Que no nos olvidemos, la vacuna de la varicela es una de las que últimamente, en los últimos años, más se ha cambiado, ¿no? Vamos a terminar, si te parece, lanzando un llamamiento a todos los oyentes para una conferencia donde vas a profundizar altamente sobre esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuándo es esta conferencia? ¿Dónde se puede escuchar? ¿Cómo se puede unir uno a esta conferencia? Porque evidentemente va a ser a través de Internet. Sí, esta conferencia va a tener lugar este próximo domingo, 28 de junio, a las 9 de la noche, hora española, en la que van a participar a nivel nacional e internacional, tanto en Latinoamérica, gente de Reino Unido y de Alemania que hablen español, porque la realizaré yo en español. Uh-huh. ¿Cómo se puede contactar con ello? Se va a hacer a través de la aplicación Google Meet, en el que se creará una reunión y mandaremos el link a las personas interesadas que nos den el teléfono de contacto, porque es la única forma de poder hacerlo, y aquellas personas que estén interesadas deben de contactar a la siguiente dirección de correo: elbalcondemaricurie@gmail.com. Marie Curie es el nombre de la física, una señora que era física, pues escrito tal cual. Es el balcón, repito, elbalcondemaricurie@gmail.com. Escribiendo ahí podemos mandar la información exacta de lo que se va a tratar en esa conferencia, que es mucho más amplia de lo que le estoy transmitiendo a usted, y las instrucciones a seguir para unirse a esa videoconferencia. Última pregunta, epílogo. ¿Qué podemos hacer ante todo esto que nos están haciendo? ¿Cómo nos podemos revelar? ¿Cómo puede la gente abrir los ojos ante esta situación que estamos viviendo? Porque fíjate, en el programa anterior un oyente nos puso un comentario que venía a decir algo así: es que hay que adaptarse a las nuevas cosas como nuestros ancestros se adaptaron a lo que ellos vivieron. No, yo no coincido con esa teoría, porque eso cada vez va a ir a más y va a ir a más represión y sumisión. La solución que yo le plantearía desde mi punto de vista, a nivel mundial está habiendo manifestaciones, pero
No creo que la manifestación sea... sí, es bueno, porque por lo menos la gente ya despierta y es consciente de lo que está ocurriendo, pero no creo que sea la solución. Creo que la solución va encaminada más a ser autosuficientes, no depender de esas instituciones y poder tener una vida independiente lo más posible de estas instituciones gubernamentales que nos dictan instrucciones. Sí, pero tú fíjate, ¿no? Para poner el ejemplo que hemos vivido ahora mismo, que estamos viviendo todavía, ¿no? Te hacen meterte en tu casa y si te sales a la calle, el vecino de al lado te increpa. Exactamente. Y encima te denuncia, porque él no sale, porque te ve como una persona antisocial. Es lo que decía, es lo que han hecho, el crear miedo psicológico, confusión y división de la población. Divide e impera, divide y vencerás, y eso es lo que han hecho y lo han conseguido. Y en España está teniendo un efecto bestial, y además no solo entre que nos están señalando nosotros mismos, nos estamos viendo como enemigos, sino que además nos estamos viendo enemigos entre ideas políticas, que esto no es un tema de idea política, esto es un tema de derechos humanos. Elementales, derechos humanos. Yo lo comentaba también el otro día con una persona, es que aquí da igual que tú seas de derechas, que el otro de izquierdas, que el otro del centro. Aquí hay un enemigo común, que es contra el que hay que luchar. Y no hay que luchar con las armas, una lucha pacífica de manifestación, todos unidos en contra de lo que nos están haciendo. Exactamente, y de eso tiene que partir primero de la gente que es reacia o no tiene conocimiento, por eso son muy repetitivos. Si tú ves los programas de televisión o ves la tele, la radio, suelen dar información. No, eso a la gente joven que me oiga, yo recomiendo que lo mejor es ser autodidacta, tener conocimiento crítico y pensar por uno mismo y no dejarse llevar por las masas, porque son los medios de comunicación también otros de los que están financiados y controlados por estas élites. Hombre, son los que nos hacen engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque exactamente. Gracias a ellos y a ese poder que tiene de comunicación, a nosotros nos doblegan nuestra mentalidad y nos hacen autoconvencernos de que lo que nos están haciendo desde arriba es verdad. Sí. Exactamente. Y que realmente la población debe entender y comprender que da igual el partido político que entre, que va a ser igual. Que siempre va a ser igual, porque no son ellos los que mandan los que están arriba. Es un hecho, sí. Da igual. Es un hecho manifiesto en España. La deuda pública es tremenda y esa deuda pública está por estas élites que tú estás mencionando. Paddy Mau, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio y bueno, te emplazo para en otro programa poder seguir hablando de todos estos temas tan apasionantes y que pudiera ser que alguno le hiciera pensar un poco más allá de lo que puede pensar en su propia normalidad, ¿no? Porque como tú bien has dicho, yo me gustaría que la gente cogiera datos, como cogemos los demás, datos de todas las fuentes y sacar tu propia conclusión de lo que está pasando. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un saludo.